Bueno, gracias por todo este tiempo de poder venir con nosotros y estudiar la palabra del Señor. Y vamos a acabar el día de hoy esta serie de mensajes de las bienaventuranzas. Quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado para la preparación de esta serie de sermones, al Ministerio de Alabanza, a los que han producido los videos, a los que han preparado todas las cosas para que se lleve a cabo esta serie de mensajes, que ha sido una de las más largas que se han enseñado aquí en la iglesia. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de esta última bienaventuranza, que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 10. Pero vamos a leer toda la extensión de los 10 versículos, incluso hasta el 12, y dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, bendice tu palabra y háblanos otra vez con aquel Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que es el sello, el anticipo, Señor, de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hemos estado hablando durante estos días, estos domingos pasados, acerca de las bienaventuranzas. Y esta bienaventuranza está relacionada con hacer lo que es correcto, con hacer lo que es justo. Es un desafío para cada uno de nosotros. El Señor está hablándonos de lo que es obrar con correctitud y hacer las cosas como deben ser. Actuar justamente con Dios, con los hombres y con nosotros mismos. Pero como siempre, cuando el Señor habla de este tipo de enseñanza, una paradoja como esta, quiere decir muchas cosas, no solamente una cosa. Acuérdese que Él es Dios. Cuando Él se expresa, no quiere decir una sola cosa, sino quiere decir muchas cosas y por muchas generaciones. En la primera bienaventuranza hemos hablado de los pobres en espíritu. Hemos hablado de aquellos que se declaran en bancarrota espiritual, aquellos que necesitan reparar su crédito espiritual delante del Señor y acuden a la sangre del Señor Jesucristo para su salvación. Hemos hablado también de los que lloran, de aquellos que se arrepienten por sus pecados. Aquellos recibirán consolación y recibirán el Espíritu Santo de la promesa. Hemos hablado también de los mansos, son aquellos que son humildes y fuertes a la vez, como Moisés y el Señor Jesucristo. Hemos hablado de los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son aquellos que tienen una lucha interior en su corazón por hacer las cosas correctamente. Hablamos también de los misericordiosos, y son aquellos que tienen compasión activa, son aquellos que le condonan al ofensor y entienden la diferencia entre lo que es la misericordia y la ofrenda. Hemos hablado también de los limpios de corazón, que son aquellos que se limpian su corazón con la sangre del Salvador Jesucristo. Y la anterior semana hemos hablado de los pacificadores, que son aquellos que entienden lo que es la paz y que tienen esa paz interior y que también buscan activamente que otros tengan esta paz y que son identificados además como hijos de Dios por esta paz que practican. Y el día de hoy hablaremos de los que son perseguidos por causa de la justicia y por causa también de ser cristiano. Y hemos estado hablando que la palabra bienaventurado tiene bastantes acepciones. Hemos dicho que bienaventurado significa ser feliz, ser afortunado, bendecido, digno de ser felicitado, gozoso, dichoso, exitoso, próspero y aún fecundo. Eso quiere decir que uno que es bienaventurado hasta va a ser bendecido con muchos hijos. Yo soy un bendecido, tengo 6 hijos. Dice la palabra del Señor que nosotros somos bienaventurados, dice. Y la palabra bienaventurado tiene muchas acepciones. Y la fecundidad era una de ellas, porque
en los tiempos actuales, en nuestra cultura latina, cuando nosotros envejecemos, nuestros hijos normalmente se hacen cargo de nosotros, de los mayores. No son nuestra póliza de seguro nuestros hijos. Nosotros no criamos a ellos para que se hagan cargo de nosotros, pero es algo natural que surge en nuestra cultura de hacernos cargo de aquellos que son mayores que nosotros, de aquellos que nos han criado. Pero con el cambio de la cultura se puede ver acá que a veces ya no se hacen cargo de los mayores, los hijos. Es un asunto cultural. Pero la fecundidad era eso para muchos en el tiempo bíblico. Era el sentido de que mis hijos van a cuidar de mí cuando yo sea mayor, ahora yo me ocupo de mis hijos. Pero no era una especie de inversión, sino era algo espontáneo que salía del corazón de las personas. Por eso es que decía, bienaventurado, feliz, digno de ser bendecido, digno de ser felicitado, gozoso, dichoso, exitoso, próspero y fecundo. Así que, pero ¿por qué una persona que es perseguida tendría que ser bienaventurada? ¿Por qué una persona que está sufriendo persecución tendría que ser bienaventurada? ¿Por qué tendría que ser feliz? ¿Por qué tendría que ser bendecida y afortunada, digna de ser felicitada, dichosa y gozosa? ¿Por qué voy a estar dichoso, gozoso? ¿Y por qué soy exitoso si me están persiguiendo? Si están viniendo contra mi vida, están viniendo contra mi propia existencia, están viniendo contra lo que yo soy. ¿Sabe que hay otra acepción de la palabra bienaventurado? Es la palabra longevidad. La palabra bienaventurado viene con la palabra bendición, y la palabra bendición se entendía con la palabra longevidad. Dice la palabra del Señor que bendición es vivir largos años, muchos años en nuestras vidas. Recuerdo muy bien la primera vez que mi padre me comparte de cómo él conoció el Evangelio del Señor Jesucristo. No era fácil antes ser cristiano en Sudamérica, no era fácil. Especialmente en la época en que los misioneros fueron llevando el Evangelio de Jesucristo a Centro y Suramérica. Muchos de ellos tuvieron que enfrentar situaciones difíciles. Recuerdo muy bien, mi padre me decía, yo me convertí a Jesucristo, dice, y después cuando yo llego, dice, a mi pueblo, donde yo vivo, nadie me quería hablar. Todos me rechazaban, nadie me quería. Y dice que ellos trabajaban en conjunto para cosechar y para ayudarse en el altiplano, porque es muy seco el altiplano, entonces todos se ayudan y se cooperan para poder cultivar y tener algo de comer en el invierno. Entonces, él decía, pero a mí nadie me quería hablar. Realmente nadie me quería. A tal punto que me querían golpear y solamente me querían sacar del lugar donde estaba. Y lo insultaban y le molestaban, todo el tiempo lo perseguían. Hasta que un día, una autoridad del pueblo lo llevaron para encarcelarlo porque era creyente. Solamente porque era creyente, nada más. Y lo llevaron a la cárcel. Y el prefecto de aquel lugar, como un gobernador de aquel lugar, lo hizo parar a mi papá y dice que sacó un sapito de bronce y lo puso sobre la mesa. Y les dijo a todos aquellos que estaban ahí, les dijo, ¿qué ha dicho él? Ha dicho que ya no es como nosotros ya no es más como nosotros, dice que ahora es evangelista, eso es lo que decía. Ahora dice que ahora él es evangelista. Y el prefecto dijo, miren, si este hombre dice que cree en este sapito, y él quiere creer en este sapito, nadie le va a decir que no crea. Y por ninguna de las cosas que ustedes me digan, este hombre merece la cárcel. Este hombre solamente ha creído en su fe, en algo que él cree que debe ser. Y no va a ir a la cárcel. Más bien, si ustedes molestan tanto a él, ustedes pueden ir a la cárcel por molestarle a él. Así que déjenlo en paz. Y entonces yo hablo con mi papá y le digo, papá, ¿cómo estás? Y me dice, Juan, te cuento que todos mis contemporáneos casi han muerto ya, todos. No hay uno que quede del tiempo que él estaba conmigo, no hay uno, yo soy el último que queda. Y me pongo a pensar y digo, bendición de Dios es la longevidad. Ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y tataranietos es bendición de Dios. Bienaventurados son aquellos los que padecen persecución por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la bendición de Dios. Vivir largo tiempo es la bendición del Señor. Así que somos bienaventurados cuando somos perseguidos por la causa del Señor. Es cierto que algunos después de la persecución no van a vivir para contar en qué han sido perseguidos, porque muchos han muerto después de la persecución. Muchos después de ser perseguidos han tenido que partir a la presencia del Señor. Así como Esteban. Esteban fue perseguido y fue apedreado y murió apedreado. Él no vivió para contar la historia de cómo lo apedrearon,
Pero dice la palabra del Señor, de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que estén dispuestos incluso a vivir su fe pagando con el precio de su propia vida, son aquellos que demuestran que de ellos es el reino de los cielos. Porque una persona que tiene convicción en el Señor Jesucristo, aun que está dispuesta a perder su vida por su fe, es una persona que se ve que pertenece y que tiene el reino de los cielos para sí mismo. Así que, pero hablando de la palabra persecución, ¿qué es la palabra persecución? Es molestar, es castigar sistemáticamente o dañar o causar sufrimiento o aflicción, específicamente causar sufrimiento por causa de nuestra fe. Eso es la persecución. Esta bienaventuranza se refiere a la persecución por causa de la justicia y por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. O sea, hay dos razones para la persecución que un cristiano puede sufrir. Uno, por obrar correctamente, por tratar de obrar siempre correctamente. Porque cuando obramos correctamente a muchos no les gusta. ¿Y a quienes no les gusta? Justamente a los que no les gusta obrar correctamente. Y a veces somos perseguidos por obrar correctamente, pero obrar correctamente viene como consecuencia de haberle entregado nuestra vida al Salvador Jesucristo. Cuando le hemos entregado nuestra vida al Salvador Jesucristo, tendemos a obrar correctamente, porque sentimos en nuestro corazón una voz interior del Espíritu Santo que nos dice, esto no es correcto, esto es correcto. Y cuando esa batalla se libra dentro de nuestro corazón y nosotros obramos correctamente, a veces a muchos no les gusta. Pero los que padecen persecución por causa de la justicia, es aquellos que padecen persecución por hacer lo correcto. No está diciendo esta bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución por haber metido la pata. No dice eso. Bienaventurados los que padecen persecución, dice por hacer lo justo. Y el siguiente versículo dice, por causa de mi nombre, por dos cosas. O sea, nosotros como creyentes tenemos una nueva naturaleza. Cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado una nueva naturaleza a nosotros. Y entonces hay una lucha interior entre nuestra nueva naturaleza y nuestra vieja naturaleza. El asunto es quién gana esa lucha en nuestro interior. Y aquí el Señor está diciendo, bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Pero quiero decirle, hermano, tanto en su propio corazón como en mi propio corazón, hay una lucha, se debate una lucha por obrar con justicia. Y a veces la decisión que nos sale de nosotros no siempre es la decisión justa, no es siempre lo correcto, pero dice la palabra del Señor, bendecido, bienaventurado, afortunado, digno de ser felicitado, gozoso, dichoso, próspero, exitoso, fecundo, y va a ser longevo, a aquel que sufre por causa de hacer lo que es correcto, lo que es justo. Eso dice el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros somos desafiados por hacer. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, muchas cosas a veces hemos hecho mal y seguimos haciendo mal, no crean, seguimos haciendo mal. Pero si no estamos acostumbrados a seguir haciendo mal, entonces no estamos entendiendo lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Pero si nuestra tendencia es obrar correctamente en todas las cosas, con imparcialidad en todas las cosas, entonces vamos a ser bendecidos por el Señor y vamos a ser llamados bienaventurados por el Señor. La integridad condena al mundo sin Dios y trae, ¿sabe?, hostilidad a los que practican la integridad. Yo tenía este conflicto cuando era niño. Y entonces, yo trataba de siempre lo que era correcto. Y cuando hacía lo correcto, todos mis compañeros me abucheaban. Y nadie quería estar conmigo, porque me gustaba hacer lo que tenía que hacer nomás, tampoco era perfecto. Y entonces decía, pero ¿cómo podemos tener una cultura que exalte lo malo y castigue lo bueno? ¿Acaso no hay esa inversión de valores en la cultura latinoamericana? El que engaña es bueno, oh, qué bueno, ¿cómo le ha engañado? El que miente es, qué bueno, no se ha dado cuenta, ¿cómo le ha mentido? ¡Qué buenísimo! Y se usan palabras especiales para describir al que es más hábil para engañar y para mentir. Pero dice la palabra del Señor bien clarito, bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de lo que es correcto, por causa de la justicia, por hacer lo que es correcto. A veces nuestra cultura latinoamericana en general está invertida en sus valores. Se exalta lo malo, se ensalza lo malo.
y se castiga al que hace bien. Pero eso no es lo bíblico. Lo bíblico es exaltar al que hace bien y castigar al que hace mal. Hermanos, encuentro en Salmos, yo leo este Salmo el día 21 de cada mes. Dice así el Salmo de David, capítulo 105. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Y al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Yo sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová todos los que hagan iniquidad. ¿Saben? David no era perfecto. Ustedes saben que el rey David no era perfecto. Nosotros sabemos por la Escritura que el rey David no era perfecto, pero él miraba en dirección de la perfección. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero nosotros tenemos que mirar en dirección de la perfección y en dirección de la justicia. Nosotros seremos perseguidos cuando obramos correctamente. Nos señalarán cuando hacemos las cosas como es correcto. Nos dirán lo que nosotros hacemos. Seremos perseguidos por esta causa. Pero el Señor Jesucristo dice, bienaventurados, felices, dignos de ser felicitados, afortunados aquellos que sufren la persecución por causa de la justicia. Y luego dice también el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. A veces también nos persiguen por la causa del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro no quiso sufrir la primera vez la persecución por causa del Señor Jesucristo. Cuando él se estaba calentando al fuego y al Señor lo estaban maltratando, una muchachita se le acerca y le dice, tú eres de los del Galileo. Hasta en tu formita de andar se te nota. Tu acento también cuando hablas así medio cantadito hablas. Tú debes ser de los Galileos. No, dice, hasta su acento creo que ha cambiado en ese momento. Yo no lo conozco. Y lo negó al Señor. No quiso pagar el precio de vivir asociado al Señor Jesucristo. No quiso pagar el precio de ser cristiano. No quiso pagar el precio de ser uno que estaba con el Señor Jesucristo todos los días hasta ese momento. Y entonces podemos ver que él empieza a sufrir las consecuencias de su mala decisión. Hasta que el Señor, después de su resurrección, lo encuentra a Pedro y dice, Pedro, ven, vamos a hablar. La anterior semana hemos hablado de esto. Primero lo alimenta a Pedro, le hace comer un pescadito, no sé cómo le preparó, no sé si era un ceviche, no sé qué era. Le hace comer bien y después le dice, Pedro, ven, vamos a hablar. Y le dice, Señor, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, Señor, yo te amo. Pero hace poquito me has negado. ¿Ah? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le estaba encarando con lo que había hecho. Al último dice, Pedro, ¿me amas? Oh, Señor, tú lo sabes todo, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que te amo, Señor. Pero, Señor, he metido la pata. No he querido pagar el precio de que me iban a perseguir. Aunque antes he dicho que iba a ir hasta la muerte contigo, Señor, que iba a ir hasta la muerte. Pero llegado el momento, no he sido tan fuerte. Llegado el momento, no he sido tan capaz como para plantarme firme en mis convicciones. No he sido. Y te he negado, Señor. ¿Acaso esa no es nuestra historia también? Que cuando se trata de nuestra conveniencia, a veces somos incapaces de pararnos firmes en los principios de la palabra de Dios y llega un momento en que nos quebramos y cedemos y negamos al Salvador Jesucristo. No estamos dispuestos a pagar el precio de la persecución. No queremos ser bienaventurados y no queremos ser perseguidos un poquito. No queremos salir un poquito de nuestra zona donde nosotros consideramos que es bien para nosotros. No queremos un poquito sacrificarnos por el hecho de ser llamados hijos de Dios, por practicar la justicia y por conocer al Salvador Jesucristo. ¿Acaso a veces no negociamos
nuestra fe en el Señor por el solo hecho de no quedar mal, de que lo que no nos digan evangelista o hermano pandereta o cristiano o cualquier otra cosa? ¿Acaso nosotros no sacrificamos a veces nuestros principios solamente por no sufrir un momento de persecución en nuestras vidas? Pedro le dijo, Señor, y se arrepintió. Pedro se arrepintió. Y después de arrepentirse, cuando el Señor ya se va, asciende a los cielos y llega el Espíritu Santo del Señor, Pedro se para valiente y dice, yo soy el que ha negado al Señor, pero me he arrepentido. Yo he metido la pata, pero la sé sacar. Y entonces ahí frente al templo, la puerta la hermosa, él predica a más de 3,000 personas y estas personas se convierten al Salvador Jesucristo. Así es que su propia vida. Y dice la tradición, porque no está en la palabra del Señor, cuando el apóstol Pedro estaba siendo sacrificado, estaba siendo crucificado, en ese momento Pedro dijo, yo no soy digno siquiera de que me crucifiquen como le crucificaron a mi Señor. Crucifíquenme cabeza abajo a mí, porque no merezco siquiera estar en la posición que mi Señor ha estado para morir. Bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, por causa del Señor, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Ellos verán la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque muestran su calidad de ser hijos de Dios cuando se plantan firmes en sus convicciones y están dispuestos a sufrir persecución, están dispuestos a sufrir que les señalen por el solo hecho de ser cristianos. Esos son aquellos que van a ver el reino de los cielos. A veces me dice, pastor, mi esposo no me deja venir a la iglesia. Y estoy viniendo cada vez que me deja. Si el día de hoy se levanta de buen humor, me va a dejar venir seguramente, pastor, a la iglesia. Hay maridos perseguidores también de sus esposas que son cristianas. A veces hay esposas perseguidoras también. Persiguen a sus esposos, no les dejan venir a la casa del Señor para escuchar la palabra del Señor. Pero quiero decirte, hermano y hermana, bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia y por causa del Salvador Jesucristo, porque ellos entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces he conocido personas que son perseguidas por sus propias familias? Me cuenta mi esposa cuando se convirtió al Evangelio del Señor Jesucristo, hace mucho tiempo atrás, por el 1976. Ella fue la primera que se convirtió en su familia. Y entonces ella encontró al Salvador Jesucristo en la calle, mientras unos hermanos predicaban en la calle. Ella se arrepintió, se entregó al Señor, como cualquier criatura que encuentra al Salvador, encuentra su oportunidad, toma su oportunidad y se convierte al Señor Jesucristo. Pero no le entendían en su casa. Así que no le dejaban ir a la iglesia para escuchar la palabra del Señor. Y entonces ella seguía yendo, veía las maneras de ir y encontrar y escuchar la palabra del Señor. Cuando un día decidió ella bautizarse, tampoco le dejaban bautizarse. Así que ella dijo, mamá, yo quiero decirte una cosa, que yo debo obedecer a Dios primero. Yo sé que tal vez tú no estás de acuerdo, pero yo debo obedecer a Dios primero, porque sé que esto es asunto personal de la salvación de mi alma. Así que se bautizó. Y eso fue testimonio suficientemente grande como para que el resto de su familia entienda y venga también a los pies del Salvador Jesucristo. Imagínense que uno dude de sus convicciones, los demás tampoco vienen a los pies del Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas veces a veces los hermanos, esposos son perseguidos por las esposas, esposas son perseguidos por los esposos, hijos son perseguidos por los padres? No son permitidos de escuchar la palabra del Señor y de seguir al Salvador Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pedro fue un perseguidor de la iglesia, pero de perseguidor se convirtió en perseguido. A ti, esposo, que a veces tal vez no dejes que tu esposa venga a la iglesia. A ti, esposa, a veces tal vez no dejes que tu esposo venga a la iglesia. A ti, papá, que tal vez no dejas que tu hijo venga a la iglesia. Quiero decirte que no persigues a la iglesia del Señor. Hoy día puedes cambiarte de perseguidor a perseguido. Es mejor estar en el otro lado, porque ellos heredarán el reino de los cielos. El premio está en los cielos. Dice, gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El sufrimiento que la persecución trae, hermanos, a veces no se puede evitar. No se puede evitar. Pero se puede ver la gran, poderosa mano de Dios
sobre aquellos que son perseguidos. Hermanos, los primeros cristianos eran tremendamente perseguidos y se reunían en las catacumbas debajo de Roma, como unos pasillos debajo de la tierra. Ahí se reunían. No podían cantar, no tenían un grupo de alabanza como el que nosotros tenemos. No ensayaban cada jueves. No podían hacerlo. Se reunían ahí y solamente leían los himnos porque no podían cantar ni en voz alta. Y solamente esa era su adoración, leer los himnos. Solamente de pasar y pasar. Y luego compartir la palabra de Dios. Y cuando los encontraban, los agarraban y los ponían al circo de los leones como espectáculo para que los demás los coman, los leones los coman. Muchos cristianos han muerto en Sudamérica y en Centroamérica por llevar el Evangelio de Jesucristo. En Ecuador, por los Aucas, fueron muertos varios misioneros, traspasados con lanzas por llevar el Evangelio de Jesucristo. Recuerdo muy bien en Melcamaya, una ciudad en Bolivia, donde varios misioneros, 3 misioneros fueron quemados vivos, solo por llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos que sufren persecución por causa de la justicia y por causa del Señor Jesucristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque quienes son capaces de sufrir la persecución en su propia vida, están demostrando su calidad de verdaderos hijos de Dios. ¿A qué nos llama la reflexión entonces esta bienaventuranza? Nos llama la reflexión de que nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo con una convicción tan firme que aún debemos estar dispuestos a pasar la prueba de la muerte para decir que realmente hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice, pues de ellos es el reino de los cielos, por su naturaleza de justicia, porque cuando venimos al Salvador Jesucristo, nosotros tenemos una naturaleza de justicia. Nosotros queremos hacer las cosas justas. El reino de los cielos es de aquellos que están dispuestos a vivir por principios. Y en este caso, de aplicar la justicia en cada momento de su vida. ¿Qué desafío más grande cuando el Señor Jesucristo decía estas palabras? Y por otra parte, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su sufrimiento es por convicción. Porque están convencidos de que tienen la salvación del alma. Y que no hay cosa que vale más que seguir al Señor Jesucristo. Hermanos, el tiempo de la venida del Señor está cerca. Dice la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. No se sabe exactamente en qué momento va a venir. Puede venir hoy, puede venir más luego, puede venir la siguiente semana. El Señor vendrá por segunda vez. Y cuando Él venga, espero que nos encuentre listos para ir a su presencia. Así que el ser perseguidos significa que nosotros tenemos convicción en quién hemos creído. Nuestra fe no es superficial. Y esto nos ayuda a analizar con qué motivación nosotros venimos a la iglesia del Señor. ¿Cuál es la razón verdadera? ¿Cuál es el motivo principal por el cual nosotros venimos a la iglesia del Señor? ¿Convicción propia de nuestra salvación, de que eternamente vamos a estar con el Señor? ¿O tal vez es superficial? Yo creo que no necesitamos una persecución para probar nuestra fe y nuestro amor al Salvador Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en el Señor y creerle de todo corazón y depositar nuestra fe en Él para siempre. Por eso la palabra dice, bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia y por causa del Señor. Ellos heredarán el reino de los cielos. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor. Gracias en esta hora. Y tal vez, Señor, muchas veces comprometemos, Señor, nuestra fe. Y tal vez, Señor, comprometemos nuestra fe y no, Señor, vivimos conforme a la convicción clara de que tú eres nuestro Salvador. Te pedimos el día de hoy que tú nos perdones. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos en el día de hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Amén. Amén. El Señor les bendiga.